Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers, cualquiera que sea la plataforma de streaming que les guste compartir sus conocimientos, sus aprendizajes y sus historias, les quiero extender mi cordial bienvenida a mi compartir literario esta semana. Como les he venido contando, este tercer libro corresponde a la segunda salida, que es cuando el Quijote sale a vivir sus aventuras. La primera salida fue En busca del amor, que fue poesía. Esta segunda salida son las aventuras, la narración de las aventuras. En este momento estoy en una secuencia que se llama la secuencia cristiana, que son historias de algunas mujeres cristianas que me han regalado sus historias o que algunas veces he visto esas historias o incluso las he vivido con algunas de ellas. Permítanme compartir con ustedes el texto para el día de hoy. Cristiana 4, el juicio final. Desde su ventana a 3 pisos de la calle, podía omnipotente, en ejercicio de su divinidad heredada en el bautismo, juzgar a los transeúntes por sus vestiduras, forma de caminar, hablar, reír. Incluso podía predecir su destino a la diestra o siniestra de su Dios Padre, pues su propia taxonomía de filum, reino, especie, género de pecadores había sido pulida en las orientaciones sagradas a las que asistía sin tardanza en su iglesia. Y todo lo hacía mientras escuchaba himnos de alabanza a su Dios boyerista, que la bendijo con su presencia en su vida, gran redentor de ella y sus iniquidades. Sus objetivas observaciones del universo y la humanidad no pudieron sustraerle de esconderse tras las cortinas para fisgonear al vecino del patio aledaño, quien dormía desnudo y a pierna suelta, puerta y ventanas abiertas, consciente de su soledad. Le indignaba tanta libertad de anciano, cuyas erecciones matutinas dimensionaban reverendo mástil propio de nave en medio de una tormenta. Por eso lo demandó, para que se pusiera ropa, para que dejara su andar libertino en su propia casa, para que sus prácticas impúdicas de masturbarse ante el espejo no le hicieran aguas en su entrepierna. Esa mañana al despertar y ubicarse en su puesto de guardia de la verdad, con su ojo acusador de justicia, de las buenas maneras y las costumbres, quiso comprobar si el vejete ese había cumplido los pactos de la conciliación ante el inspector de policía, quien era su hermano de sangre y religión. La puerta y ventanas cerradas le provocaron una punzada de soledad, de fracaso infinito. Entonces su mano recordó el camino a su entrepierna, so pena de sentirse igualmente fisgoneada por su Dios. Bueno, esta es una historia cruda, ¿no? Y cruel, en la medida en que, antes que nada, antes que la soledad del anciano que vive allí a 3 pisos, en primer piso, me imagino que es el patio, primer piso de la casa del anciano, que vive en soledad, es la soledad de ella. La soledad de ella que se para en la ventana a fisgonear a los demás en la calle, a criticarlos por cualquier razón. No vamos a enumerar nuevamente las mismas razones que tengo en el cuento, pero se creía ella Dios, empoderada del poder divino, ese poder que al parecer reciben muchos o creen recibir muchos cristianos cuando se bautizan. Esos cristianos que cuando se bautizan ya pueden juzgar a los demás como pecadores e incluso hasta algunas religiones han llegado al atrevimiento de prohibirle a familiares, entre ellos, hermanos o padres o hijos, hablar unos con otros porque una pareja de ellos o uno de ellos no está casado, sino viviendo lo que ellos llaman concubinato, olvidándose que existen otras formas normativas que son las que rigen el país y no es la religión la única forma de hacerlo. Esa soledad de ella, de, de no poder encontrar como su propia satisfacción, sino que sentirse culpable y redimida de sus iniquidades, pero olvida que la principal iniquidad que ella tiene es la de juzgar a los demás. Esos protestantes o católicos o cristianos o budistas o
no sé, musulmanes o satánicos, cualquiera de las religiones, que esos perversos que usan la religión para juzgar a los demás desde una sola perspectiva, de una percepción muy casi profética. Esos son los que estoy criticando en este momento. Esos recalcitrantes religiosos que solo admiten su verdad y se les olvida que el gran maestro de la humanidad, el Señor Jesús, no vino por ellos. Pues vino por ellos porque son tanto pecadores, pero no vino porque estuvieran metidos en una iglesia. Vino fue por aquellos que somos altamente pecadores y que nos da esperanzas de redimirnos algún día. Entonces, esos que se creen la verdad revelada en las iglesias, realmente son los que muchas veces alejan más a otras personas que como yo nos alejamos de las iglesias precisamente porque no hacen sino criticar al otro, pero no ven, como dice en la Biblia, la viga que atraviesa sus ojos, sino la paja en el ojo ajeno. Y es que lo hacen de una manera con alevosía y premeditación. Cantan himnos de alabanza en ritmos de, no sé, reggae, ranchera, reggaetón, y cantan esos himnos de alabanza. eh, y pues uno se preocupa si es que son ellos los dioses o ellos son los feligreses pecadores. Eh, pues a mí me da risa, a mí me da risa porque esta historia tuvo lugar y así como fue narrada, claro, con alguna eh, hipérbole, pero es narrada casi literalmente, porque así fue contada. Y entonces esta mujer en su soledad eh, critica a su vecino porque duerme a pierna suelta, es un anciano, un viejo, que duerme solo y ya quizá no tiene sino una que otra erección matutina y pues se levanta a disfrutarla en sus masturbaciones frente al espejo. Entonces a ella le molesta porque ella lo fisgonea detrás de las cortinas. Y entonces va y lo denuncia ante el inspector de policía. Y lo más terrible de esto es que el inspector de policía no es legalmente apto para tomar un tipo de decisión en conciliación, porque primero que todo es hermano, perdón, de ella. Por consiguiente, hay un vicio allí. Debió declararse impedido para tomar una decisión de conciliación. Y además de ser hermano, también comparte la religión, lo que lo hace doblemente eh, incompetente, lo hace doblemente inhábil, porque está cumpliendo una de las inhabilidades legales para poder hacer ejercicio de una decisión de tipo judicial y debió declararse impedido por esa inhabilidad, pero no él toma la decisión y admite en demanda contra el anciano que dormía pierna suelta en su soledad. Pero hay aquí algo muy interesante, ¿no? Que es que ella en su soledad también, ella necesitaba reafirmarse sobre el anciano y prohibirle como le prohibía a todo el mundo en la calle, me imagino que es la señora que la conocen en el barrio por ser la más chismosa, eh, de prohibirle a todo el mundo comportarse a su manera, independientemente que ella no es Dios para estar juzgando a los demás, y entonces hace un llamado a la ley y a la justicia humana para que este hombre anciano deje de vivir en su casa desnudo. Es que la ley colombiana protege a la persona que vive en su casa y el que tiene una ventana hacia la casa de su vecino no debería tenerla porque normativamente hablando, una persona no puede abrir una ventana hacia el patio de su vecino, no puede tener ventanas, pero este inspector amangualado religiosamente y consanguíneamente con esta religiosa, juzgan al viejo y lo hacen cerrar la puerta. Antes no le dijeron que pusiera techo y que cubriera su patio para que ella no pudiera verlo. Antes no se atrevieron a decirle
que se pusiera ropa ajustada y muy formal, con corbatas, para que viviera en su casa. Atrevidos, así hay cristianos atrevidos. Así hay gente cristiana, mientras que cantan himnos y elevan oraciones a sus dioses, sus tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los cristianos que he conocido, de quienes me distancio muchísimo. Pues precisamente por eso no tengo esas prácticas religiosas. Este cuento lo envié a un concurso internacional de cuento, por eso hasta ahora lo publico. Sí, participé en un concurso internacional de cuento en España. Ahí me enviaron una notica de crítica a mis personajes y la construcción de los personajes. Y pues me siento muy contento por eso, porque ese concurso pues hace un feedback a los escritores y nos hace sugerencias, pero también mi cuento, el personaje como tal, fue construido y fue bien criticado porque es un cuento en el cual el personaje es sórdido, ¿no? Es un personaje sórdido, tiene una crisis moral, que es la crisis de haber sido rescatada del mundo, como ellos dicen, de sus iniquidades, una crisis moral, es una crisis de juzgar a los demás, o sea, una crisis de yo soy perfecto y puedo criticar a los demás, pero a la vez está haciendo, cometiendo un pecado que es meterse en la vida ajena, meterse en lo que no me importa. Y pues obviamente esa crisis moral se profundiza porque ella también se divertía viendo al viejo, al vejete, es como lo llama, masturbarse o viéndolo amanecer todo erecto matutinamente. Entonces ella también se divertía, ella tenía un morbo que disfrutaba todos los días, pero lo demandó, entonces perdió ese placer matutino de ver un hombre erecto que probablemente hacía mucho tiempo, por estar en esas prácticas religiosas, no lo veía. Y entonces, pues obviamente perdió ese placer matutino y por eso eh, dirige su mano a su entrepierna, que se hacía aguas cuando lo veía, y dirige su mano a su entrepierna e incluso se arriesga a ser juzgada, fisgoneada por su dios Guayer. Bueno, espero que este cuento les haya gustado. A mí me divierte muchísimo porque eh, les confieso, prácticamente así sucedió, porque yo orinaba en el patio, entonces la vecina tiene una ventana hacia el patio de la casa y pues yo orinaba en el patio. ¿Usted por qué orina ahí? Pues porque este es el patio y en este patio le puede echar agua, pero eso es una recocha muy interesante. Y así sucedió, así sucedió. Pues obviamente no fuimos hasta la inspección de policía y todo eso, pero eso es como la hipérbole, muy interesante cómo la gente viola los derechos de los demás desde la perspectiva de su cristiandad. Se les olvida que Jesús no vino a eso. Feliz noche, los invito a suscribirse.